Hola y bienvenido de nuevo a Adastra. En este segundo vídeo de las partículas subordinantes en latín te hablaré del ut. Te explicaré en qué modos te lo puedes encontrar y a qué oraciones puede dar lugar y cómo traducirlas en cada caso. Al final del vídeo, como siempre, encontrarás el esquema de la explicación. Empezamos. Lo primero que tienes que saber es que la partícula ut puede funcionar como adverbio o como conjunción. Cuando funciona como adverbio puede tener un matiz comparativo o puede funcionar como un adverbio interrogativo en una interrogativa indirecta. Por otro lado, cuando funciona como conjunción, puede introducir oraciones cuyo verbo esté en indicativo o en subjuntivo. Dicho esto, ahora te voy a explicar cada caso en particular. Vamos a empezar por ut como adverbio. Como adverbio, ut desempeña la función de complemento circunstancial y tiene, como acabo de explicarte más arriba, dos valores fundamentales. El primero es el de la comparación. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo se traduce. Tenemos esta oración, aegypti felem ut deos colunt. Aquí tenemos el verbo y por aquí tenemos el ut. Bien, pues esta oración se traduciría: los egipcios adoran al gato como a los dioses. De manera que su traducción simplemente consiste en la traducción de la comparación en español, utilizando como. Sin embargo, el ut como adverbio también puede tener otro valor, y es que puede funcionar como adverbio interrogativo dentro de una interrogativa indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que en una oración que es una interrogativa indirecta, el ut será el nexo que la introduce. ¿Y esto cómo se traduce? Bien, pues en realidad se parece bastante al caso anterior. En este ejemplo que tenemos aquí, credo te audire, es decir, creo que tú sabes, ut, como, pero esta vez el como con tilde en español, me han acosado. De manera que en los dos casos se traduce por como, lo que pasa que cuando actúa como comparativo es un como sin tilde en español, mientras que para mostrar que es un adverbio interrogativo, el como se acentúa en el otro caso. De manera que aquí tienes los dos valores que puede tener ut como adverbio. Ahora vamos a ver los valores que puede tener como conjunción. Muy bien. Como conjunción, ut puede introducir oraciones cuyo verbo esté en indicativo o en subjuntivo, y dentro de estos propios modos puede tener unos valores u otros. Vamos a empezar con los modos que puede tener ut cuando funciona como conjunción y cuando introduce oraciones que van en indicativo. Muy bien, cuando te encuentras con un ut como conjunción cuyo verbo está en indicativo, este puede tener dos valores fundamentales. En primer lugar, puede introducir una oración temporal, lo que significa que aquí ut se traducirá por cuando y por tanto formará lo que se conoce como una oración subordinada adverbial temporal. Pero es que además te puedes encontrar una serie de pistas dentro de la oración que te puedan hacer ver si ut en este caso tiene un valor temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el latín lo que hace es reforzar esta temporalidad de la conjunción ut con ayuda de algunas partículas. Es decir, que en una oración temporal introducida por ut te puedes encontrar partículas como continuo, semel, primum, statim, etc. Cuando estas partículas van con la conjunción, en este caso ut, lo podrás traducir todo por la construcción, por ejemplo, tan pronto como, en lugar de por cuándo, simplemente. Te voy a poner un ejemplo de esto. Tenemos esta oración cuyo núcleo es datum est, es un perfecto pasivo, y que está introducida por ut, además con una de sus partículas con las que suele expresar valor temporal, que es primum. De manera que inmediatamente cuando veas esto lo que tienes que hacer es traducirlo por ut primum tan pronto como, y en este caso signum datum est tan pronto como se dio la señal, etc. Sin embargo, el valor temporal no es el único valor que ut puede tener cuando funciona como conjunción con verbos en indicativo, y es que además puede también tener un valor comparativo. Esto significa que las oraciones que introduzca
deberán comenzar por como, así como, del mismo modo que, por lo que LUT en este caso introducirá una oración subordinada adverbial comparativa. Y además, en este caso, también tenemos la presencia de algunas partículas que te ayudarán a identificar si UD tiene un valor comparativo. Las comparativas con UD suelen presentar partículas correlativas en la proposición principal, es decir, en la oración principal y no en la subordinada. Estas partículas pueden ser, por ejemplo, ita o sic. Por ejemplo, ut optasti ita est, es decir, como o tal como deseaste, así es. Como ves, tienes aquí la partícula ita que te ayuda a saber que estás ante un ut con valor comparativo. Recapitulando, ut, cuando funciona como conjunción con verbos en indicativo, puede tener un valor temporal o un valor comparativo. ¿Pero qué pasa cuando el verbo está en subjuntivo? Vamos a verlo. Lo cierto es que ut más un verbo en subjuntivo puede llegar a tener hasta 4 valores distintos. Uno de los más comunes es el de introducir una completiva, es decir, una oración subordinada sustantiva. De manera que esta oración subordinada desempeñará la función de complemento directo con respecto al verbo de la oración principal. Cuando este ut con subjuntivo introduce una completiva que funciona como complemento directo, en la proposición principal, es decir, en la oración principal, habrá un verbo que viene exprese la voluntad, como rogo, el acontecimiento, como acquido, o también puede que se trate de un verbo causativo, como por ejemplo perficio. Y en este caso, ut se traduce como cualquier otro nexo de una oración completiva, es decir, por qué. Por ejemplo, en esta oración, rogo tibi ut venias, tenemos por un lado un ut con un verbo que está en subjuntivo, que funciona como núcleo, y además hay un verbo de voluntad como es rogo, de manera que se traduciría por te ruego ut venias que vengas. Pero como te he dicho antes, este no es el único uso que puede tener ut con subjuntivo. Y es que también puede tener un valor final, es decir, introducir una oración subordinada adverbial final, de manera que haga función de complemento circunstancial de finalidad en este caso. ¿Y esto cómo se refleja en la traducción? Bien, pues en este caso la partícula ut se traduce en español por para qué y el verbo se mantiene también en español conjugado en subjuntivo. Por ejemplo, Caesar nuntium misit ut hoc nuntiaret. Aquí tenemos el ut y por aquí tenemos el verbo, que en este caso está en imperfecto de subjuntivo. ¿Y cómo quedaría la traducción? Bien, pues César envió a un mensajero ut para que hoc nuntiaret, anunciara, también en subjuntivo en español, esto. Sin embargo, a la hora de traducir este tipo de valor final con el ut, tienes que tener en cuenta otra cosa, y es que cuando el sujeto de la oración principal y el de la subordinada que va introducida por ut son el mismo, esto significa que el verbo de la subordinada puede traducirse por un infinitivo. Te lo voy a enseñar con un ejemplo. En la siguiente oración, pater venit ut donum daret, verás que efectivamente tenemos el ut por aquí, daret, que está en subjuntivo, es el verbo. Sin embargo, solo tenemos un sujeto que es pater, que es tanto el sujeto de la oración principal como el sujeto de la subordinada. ¿Esto qué significa? Que entonces se traduciría por el padre vino para dar un regalo, en lugar de el padre vino para que el padre diera un regalo. Suena raro en español, sin embargo, en el caso de antes, sí que era natural decir para qué más subjuntivo. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos a César, que fue el que envió el mensajero, y por otro lado era el mensajero el que tenía que anunciar esto. En este caso había dos sujetos. Sin embargo, si solo te encuentras con un sujeto en las dos oraciones, lo lógico es traducirlo simplemente por un infinitivo.
es decir, el padre vino para dar un regalo. El tercer uso que ut con subjuntivo puede tener es el de valor concesivo, es decir, introduciendo una oración subordinada adverbial concesiva. En estos casos, la partícula ut se traduce por aunque. Y además, de nuevo, en la proposición principal suele aparecer una conjunción adversativa, tamen, que te ayuda a saber que el ut tiene valor concesivo. Por ejemplo, ut rationem nullam afferret, es decir, aquí tenemos la oración subordinada, coma, tamen, y aquí empieza ya la oración principal. Por tanto, ut como introductor o nexo de la oración subordinada adverbial concesiva con un verbo evidentemente en subjuntivo y además una partícula cuando empieza la oración principal que nos indica que ut tiene un valor concesivo. De manera que la traducción de esta oración sería, aunque no alegara ninguna razón, coma, sin embargo, etc. Y finalmente, el último valor que puede tener ut como conjunción cuando va con verbos en subjuntivo es el valor consecutivo, es decir, introductor de oraciones subordinadas adverbiales consecutivas. En este caso, la conjunción ut equivale a que en español. Y también en este caso, en la oración principal, puedes encontrar una serie de partículas que te van a facilitar la identificación del valor consecutivo del ut. Estas partículas pueden ser ita, adeo, tam, tamtum, etc. Por ejemplo, tam acerrime pugnatum est, se luchó tan fuertemente o tan duramente, ut multi perierint, que, es decir, la consecuencia de que se luchara tan duramente es que multi perierint, que muchos murieron. De manera que en realidad, tanto en latín como en español, ambas partículas, tam y ut, se necesitan la una a la otra para que la oración tenga sentido. Muy bien, pues esto ha sido todo por ahora. Si te ha resultado útil, no olvides suscribirte y darle me gusta. Y si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes dejarla en comentarios. Yo estaré encantada de resolverla. Ahora te dejo el esquema con toda la explicación. ¡Hasta pronto!